Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy, Cuba y su historia, yo diría que se acerca a una historia maravillosa, una historia que por supuesto para todos los cubanos tiene un interés muy especial por la importancia de esta creencia en la sociedad cubana, en la historia cubana y en el presente cubano. Me refiero a la religión lucumí, o sea, toda esta religión que viene de los esclavos de Nigeria. Y para hablar de este tema, no solamente hemos traído a un amigo, hemos traído a Loba Ernesto Pichardo, presidente de la iglesia Lucumí Ayé en Miami, y un hombre que ha dedicado su vida a esta creencia. Por lo tanto, le damos la más cordial bienvenida en Cuba y su historia. ¿Cómo estás, Ernesto? Gracias, Alberto. ¿Cómo estás? Qué bueno encontrarnos después de algunos años, ¿eh? Hace años, han pasado unos cuantos. Sí, pero bueno, los creyentes siempre somos respetuosos. Sí. Y tenerte aquí en Cuba y su historia, pues me parece de suma importancia precisamente por el tema. Yo quisiera empezar por los orígenes, porque el origen de la religión lucumí, de esa creencia que en Cuba a muchos nos sorprende, su fortaleza y la fidelidad con que se trata y se cumple con los reglamentos de esta región, pues obviamente en la historia cubana es imprescindible para entenderla, ¿no? Háblanos un poco de los orígenes de Nigeria y por qué esa corriente llega a Cuba. Bueno, si lo cogemos desde ese origen, desde ese punto, tenemos una mezclanza, un roce de culturas varias, interesantísima, que no es solo la española como algunos piensan, ¿no? Esto empieza por un lado el siglo XV con las bulas papales, autorizando, ¿no?, el descubrimiento y la esclavitud, etcétera, etcétera, y el poder entrar en el continente africano y empezar a descubrir y a posesionarse y a esclavizar, ¿no? Sabemos esa parte de la historia. Simultáneamente tenemos ya una historia que estaba ocurriendo antes que llegaran los portugueses y los españoles, y es que ya la esclavitud y ese roce cultural, el nigeriano lo tenía unos 1000 años antes que llegaran los portugueses, claro, con los árabes, que eran los que estaban ahí, y ya había un sistema muy eficiente de esclavitud y servitud. Así que esta idea de la trayectoria de la esclavitud al Nuevo Mundo ya viene con esa mezclanza, ¿no?, desde Nigeria. También esa mezcla en Nigeria no solo simplemente fue la cultura yoruba, ¿no?, como se conoce, porque para empezar todavía en esa época ni se llamaban yoruba. Los árabes son los que le empiezan a utilizar ese nombre, ese término de yoruba a la población de Oyo, del territorio de Oyo, que era la capital política de esta cultura específicamente. Según van conquistándolos a través de guerras y van llegando al sur, ya ella requiere protegerse para no caer totalmente en manos de los árabes. Entonces, en el 1900 se convierten en un protectorado británico. Entonces ahí es donde entran los británicos también en el ajiaco este. En el juego. Sí. Sí, pero sin embargo, a pesar de los árabes, que es una cultura muy fuerte y muy dominante, sí, a pesar de los ingleses, que también, o sea, se caracterizan por su fortaleza, la religión lucumí, la creencia de ese pueblo era muy sólida. Fíjate si es sólida, que ni en Nigeria, con esos poderes, pudieron erradicarla. Eso no existe. O sea, la religión todavía en Nigeria existe, ¿no? Y a la misma vez sobrevive
la jornada de llegar aquí al Nuevo Mundo y establecerse en Cuba en las plantaciones, ¿no? Los esclavos, vivió y toleró, ¿no? Pudieron subsistir la vida en una plantación. Después, cuando viene la abolición, mira, se volvieron a integrar a la cultura cubana que se estaba formando precisamente, ¿no? Tú has tocado un punto, Ernesto, muy interesante. O sea, cómo esa cultura, esa creencia religiosa que viene de Nigeria con los árabes primero, los ingleses después, y ahora se topa con el catolicismo cubano. Esa es la nueva, ¿no? Ahora Sí. la nueva es ¿Cómo el catolicismo. esa cultura, esa creencia religiosa es capaz, y lo fue, no solamente de subsistir, sino de fortalecerse y regarse por toda la sociedad cubana de una forma admirable? A mí eso Increíble, siempre sí. me llama la atención. Sí. Fíjate que tenemos ahí la tensión, ¿no? de diferencia. Primero que los británicos, estamos hablando de la iglesia anglicana, que eso es protestante. No tiene el panteón santoral que tiene la iglesia católica, son dos sistemas diferentes, ¿no? Claro. Es difícil pensar cómo sobreviven en Nigeria, donde no tiene similitudes, ¿no? Puntos de referencias para asociar sus divinidades con las de la iglesia anglicana, porque no existen. Ahora, sin embargo, en Cuba sí lo tienen un panteón santoral, ¿no? Entonces, tiene una fuerza adicional de buscarle similitudes, buscarle esas semejanzas. Claro. Entonces, ok, el blanco católico cree en un Dios, tiene un Cristo, tiene esto, pero entonces hay un panteón bastante extensivo de santos, ¿no? Bueno, ¿quién es este? ¿Y quién es el otro? ¿Quién es Santa Bárbara? ¿Y quién es este? ¿Y quién es el otro? Y van aprendiendo y buscando, ¿no? Las similitudes y las van encontrando dentro de su propio panteón africano, dentro de sus divinidades. Eso es sumamente interesante. Que es importante. No solamente importante, sino que es un proceso que se da con una espontaneidad maravillosa. O sea, nadie reglamentó que Olodumare y fuera Jesucristo y fuera Dios, ¿te das cuenta? Y fuera el Espíritu Santo. Ahí están las tres figuras aparecen en la religión lucumí con otros nombres. Exacto. Pero están las tres figuras. Exacto. Un punto histórico que es importante saber, y va a lo que me estás diciendo. Ellos llegan durante los 1800, a mediados de los 1800, que es cuando llegan los números grandes que fue después de la derrota de la región de Oyo en Nigeria, que es donde vienen los números altos de esclavos para Cuba. Es importante recordar de que en Cuba en ese momento lo que había era una constitución española, de la monarquía de España. Y esa constitución específicamente decía, la religión del Estado es la religión católica. La oficial. La oficial. Y además es la religión del rey. Las dos cosas. Entonces, de ahí se desprenden todas estas leyes a través del país, a todos los niveles jurídicos, que se ajustan a ese concepto constitucional. Aquí se va a tolerar otras denominaciones cristianas, pero lo que es la africana y todo eso es una abolición, porque se entendía de que eso era ofensivo al Dios cristiano, ¿no? Claro. Entonces, todo lo que era ese africanismo, todas esas creencias, eran anticonstitucional de acuerdo a esa interpretación. Sí. De acuerdo a la letra española, sin embargo, en la realidad, esa cultura no solamente penetra, sino que se impone. Se impone. Y la Constitución no pudo hacer nada contra eso. Nada, así yo quería sacarte un tema, porque, en fin, se ha escrito mucho sobre esto. Inclusive tuvimos una escritora cubana muy respetable, que yo tuve el privilegio, tú también, de conocer, que es Lidia Cabrera. Y Lidia, bueno, hizo todo un estudio social. Ella no creo que fuese creyente en esta dirección. Sin embargo, ella hablaba mucho de la regla de Oshá, por ejemplo.
¿Qué interpretación le dan ustedes a algunas cosas de Lidia Cabrera? Bueno, yo hubiera querido tener más roce, más tiempo con Lidia cuando estaba aquí, de hecho, para revisar esos tipos de temas. La regla de Ocha, ¿qué es eso? O sea, para mí, que estoy dentro de la religión, yo no sé lo que quiere decir eso. Son aplicaciones o cosas que académicamente, no, el blanco con su mano, en su estudio, además la academia cubana va introduciendo en el vocabulario referente a esta religión. También se le puso el título de santero, santería, ¿no? Que es el más popular. Sí. Entonces tú quieres decir, bueno, yo aquí con los antropólogos, los sociólogos, los cuestionaba a ellos, ¿no? En sus tesis. Yo les decía, ok, ¿qué quiere decir esto de santero, santería? Porque el santero y la santería es católica y es española. Claro. ¿Ah? El que haya estudiado esto un poquito va a darse cuenta que una vez al año hay procesiones con el Cristo y además en ciertas regiones en España y salen los católicos, hombres todos, vestidos de blanco, cargando la imagen del Cristo por el medio de la calle. Y eso le dicen santeros a esas personas. No, y las vírgenes. Las profesiones sí. con las vírgenes es lo mismo. Entonces, ¿de dónde sale este santero o santería? Yo no sé, ¿no? Sí. Porque el título nuestro sacerdotal es genérico, como decir reverendo, ¿no? Es decir, olocha. Entonces, si hay algún rango dentro de eso, bueno, y alocha o babalocha, ¿no? Ya son adicionales. O sea, nunca fue santero o santería. El esclavo africano no sabía lo que era eso. Sí, yo coincido contigo. Yo creo que el término santería es un término lamentablemente despectivo. O sea, es peyorativo. Es peyorativo, no es un término real, porque en última instancia tú tienes tu creencia y para ti esa creencia es tan importante que tú todos los días le haces tu dedicación y tu rezo y tus ofrecimientos y tus sacrificios. Sí, lo que estás diciendo, y esos han sido los argumentos míos académicos aquí lo que ustedes están diciendo con el uso ese, decirme a mí, usted es santero, es no solo peyorativo, suena como que yo soy un católico confundido, ¿no? Entonces, mira, ni soy un católico confundido porque no estoy aquí para ofender el catolicismo, claro, y mucho menos para permitirle que usted me ofenda a mí porque yo no soy católico. Claro, entonces, claro. me está alineando con una cosa que no concuerda de las dos formas, ¿no? Es interesante como todo esto va cogiendo ese auge, como tú dices. Fernando Ortiz, en Cuba, el antropólogo, realmente fue el que empezó a poner este tema popular dentro de la academia cubana, fue el que la empezó a estudiar, ¿no? Especialmente cuando ya llegamos al 1900, los años 40. Claro, fue un estudioso. Fue un estudioso, sí, un antropólogo. Amigos de Cuba y su historia, estamos a la mitad del programa. Para los que sintonizaron tarde, estamos con el Obá Ernesto Pichardo, tratando un tema, por supuesto, imprescindible para entender a Cuba. Y me refiero a la religión lucumí. Y estamos ahora realmente estaba mencionando él a Ortiz, que fue uno de los grandes estudiosos de esta temática. Sí, él fue el que la puso en el mapa, en la Universidad de La Habana. Si no fuera eso, Cuba no tuviera entendimiento académico de esto. Aquí lo que hay es un punto, y es interesante, que es lo que tú dices. De esa plantación sale una fusión. Una fusión social. Social, cultural, que como cubano no te la puedes quitar de encima. No puede. ¿No? Entonces, a pesar de que las creencias, las prácticas, los símbolos religiosos, el hablar yoruba en Cuba, el escribirlo, documentarla, todo eso era en contra de la ley. Claro. Todo eso era en contra de la ley. Por ejemplo, es en contra de la ley. Se mantuvo verbal, oral. Claro, pero qué interesante que cuando llega a San Lázaro o Babalú Ayé, en la terminología lucumí, es una manifestación que no puede ser más hermosa en la realidad cubana. Y entonces las iglesias católicas pues hacen sus misas celebrando San Lázaro y el pueblo en la calle yéndose al rincón a rogarle al santo
que lo sane y que lo ayude. Para mí eso es parte de la historia cubana. Ahí tienes la esencia de la cultura cubana. Claro. ¿No? Las instituciones religiosas pueden decir lo que quieran, ¿no? Claro. Pueden tratar de mantenerse lo más rígido, ¿no? Que quieran, pero el pueblo lo entiende de otra forma. El pueblo en la parte popular se va. La Santa Bárbara también es otro santo que se celebra en Cuba con un auge tremendo. Y muy fuerte, la Fuerte. personalidad de Santa Bárbara. Sí. Háblanos un poco, Ernesto, ya aprovechando que te tenemos aquí en Cuba y su historia, en la tradición lucumí de los caracoles, o sea, que es como Sí. para adivinarte o predecir tu futuro, en fin, háblanos de eso. Bueno, los caracoles que se usan se llamaban oboero, ¿no? En Yoruba. Lo interesante que tiene ese caracol no es solo se emplea en el sistema adivinatorio nuestro, sino que primero que nada tenía valor económico. Ese caracol tuvo hasta en la bolsa de aquí de Nueva York, en Stock Exchange, con un valor económico, como si fuera moneda, Claro. ¿no? O sea, se utilizaba Como dinero. moneda de cambio. Sí, como de cambio de dinero. Entonces, ese que se está utilizando todavía hoy en día viene de las Islas Maldives. No es de Nigeria, ese caracol. Se importaba a Nigeria. Y se utilizaba como estamos hablando, ¿no? Como una cuestión económica. En Cuba reemplazó el que había en Cuba, que había otro que era más larguito, más finito y más larguito y tenía una barriguita, y ese caracol en Cuba se le llamaba el caracol de cinturita, porque tenía como un cintillo alrededor, Sí. ¿no? El caracol de cinturita. Este caracol que se está usando de güero reemplazó el de cinturita en Cuba. Eso también es una cuestión histórica muy de nosotros y no africano, ¿no? Del proceso nuestro. El sistema adivinatorio, hay diferentes maneras de utilizarlo, instrumentos que se utilizan. Hay 4 pedazos de cocos para preguntas, respuestas de sí o no, cosas simples. Está el método Meridilogun, que son los 16 caracoles, que es lo que tú me estás hablando. Que son los más conocidos, ¿no? Sí. Y está ya el sistema que utilizan los babalaos, ¿no? Que es el sistema del ópole, que es una cadena con 8 chapas, 4 a cada lado. Y el método de ello también, que es las semillas de la palma colada, que son son semillas como si fueran de la palma, ¿no? Parecida a la palma real, pero no es la palma real. Es más bien la palma de corojo, de otro tipo de cosas. Pero está dentro de la que familia. Toda esa liturgia, Ernesto, es para ayudar al creyente. Sí, Va dirigida a un contacto de ayuda social, moral. en Cuba, eso es un atributo de nuestro para la historia. En Cuba se produjo, se llevó esa liturgia sagrada que se conocía y se enseñaba por vía oral. En Cuba llegó un punto que se empezó a documentar y se hizo el primer libro de Ifá, cosa que en Nigeria no existió. ¿Ah? Pero en Cuba ese es parte del fenómeno cubano, ¿no? Y entonces, cuando tú, ya en los años 50, ya había una amplia distribución de ese libro, internamente. Eso es importante porque ahí se fue recogiendo ese conocimiento tradicional y codificando todo. Entonces, ahí están los mitos, las leyendas, ahí están los refranes, ahí están las historias. Entonces, es un libro de diagnósticos. De ahí es que se interpreta de acuerdo a los signos que salen, que nosotros le decimos Odu, los Odus que salen. Hay 16 Odus que podemos decir que son equivalentes a 16 arquetipos. Y entonces hay otros 240 subtipos, ¿no?
es complicadísimo. Pero todos en la misma dirección, ¿no? Todo en la misma dirección, Claro. y es para captar el bienestar o asegurar el bienestar y la seguridad de la persona. Ernesto, yo voy a interrumpirte un minuto porque quiero comprometerte. Yo sé que el tiempo no nos va a permitir completar esta temática en el día de hoy. Te quiero comprometer para un segundo programa, que no tiene que ser inmediato, con tu tiempo, pues lo podemos programar en un mes, mes y medio, en fin, a los efectos, porque se nos van a quedar temas. Yo quería, por ejemplo, parece mentira, pero estamos en la fase final del programa, estamos en los últimos 5 o 7 minutos del programa. Hay una cosa que llama mucho la atención y es la regla del año de los babalaos, o sea, que ellos se reúnen y dictaminan. A mí me parece estupendo, me parece como si fuese anunciar lo que puede pasar, pero bueno, esta es mi interpretación muy personal, ¿no? Y sé que ha habido polémicas, hay veces que la regla del año pues, a muchos no les gustan, inclusive en este año hubo algunas interpretaciones críticas con la regla del año. Háblanos un poco de la regla de los babalaos, por qué lo hacen y por qué obviamente si eso viene como inspirado por Dios o es sencillamente una interpretación social. Y ahí tenemos otro programa. Ahí tenemos otro programa. Y ahí tenemos otro programa. La llamada letra del año, popularmente conocida de esa forma, la letra del año, Sí. son los babalaos que se reúnen, hacen sus grupos, que los hay, establecidos hace muchos años, se reúnen una vez al año para llevar a cabo esta consulta, este registro, con un enfoque social. No es un enfoque personal, no es una consulta a nadie en particular. Sí, más que religioso es social. Es social, es para ver el estado social en el cual se encuentra, qué es lo que están los peligros que pueden haber, la seguridad, la estabilidad que puede tener esa sociedad en ese año, ¿no? Lo que viene, porque este sistema es un método que se hace adivinatorio muy rígidamente enfocado a ese propósito social, y eso se hace en el día 1 de enero. Y es para ver esa predicción, ese análisis que hace ese grupo de babalaos de qué es lo que puede pasar durante los próximos 12 meses de ese año. No, me parece interesantísimo. Específica. Entonces es una guía general para darle una idea a todo el mundo, crea o no crea en mi religión, pero para que tengan una idea, un contexto de cómo están las cosas, ¿no? ¿Y cuál fue la polémica de este año? ¿Alrededor de qué fue la polémica? Bueno, siempre hay un poquito de polémica hasta cierto punto. En Cuba se sacan dos que están al alcance de la prensa, ¿no? Está del grupo popular, que le dicen el grupo de babalaos independientes, que no están alineados con el gobierno, y está la letra que saca la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, que sí está afiliada con el gobierno. Entonces, Ya eso es polémico ya. ya ahí tenemos más de un programa, ¿no? En la historia de esa. Yo siempre he estado sobre ese tópico desde que se empezó a hacer, y más esta duplicidad, ¿no? Dos letras de dos bandas. Una oficial y la otra y la otra independiente. religiosa, ¿tú sabes? Yo siempre he estado arriba de eso, todos los años, cada vez que se sacan esas letras, yo siempre he hecho la prensa y he hablado del tema, vamos a ponerlo así, que es complicado. Pero aquí en Cuba también hay una tercera letra que también siempre desde la colonia se viene haciendo, que esa ya viene por Palmira. En Palmira están los cabildos por allá por Palmira, que fueron los originales en sacar letras. Pero eso era una cuestión que se sacaba internamente, una información internamente para el practicante, el creyente de mi religión, no era una cuestión pública. Eso con los años se fue convirtiendo en un tema público, ¿no? Claro. Igual que aquí. Aquí siempre se hizo desde los años finales de los años 60, se hacía.
Y una pregunta, porque estamos en la fase final, obviamente vamos a tener que hacer un segundo programa, Sí. porque nos hemos quedado, se nos quedan atrás un poco la personificación de las figuras de las vírgenes, de Sí, los dioses, sí. y eso yo creo que en el próximo programa podríamos profundizarlo, pero cuando hablamos de babalao, ¿qué cosa es un babalao? ¿Una especie de figura máxima? Yo no lo veo como una figura máxima. Hay quien discrepa. ¿Ah? Yo lo veo como que estos son personas que entran al sacerdocio como yo, al sacerdocio Olocha del santo. En el caso mío tengo hecho Changó. Ese es mi alineamiento, mi astrales con esa divinidad. Claro. Ok. Ellos también hacen lo mismo, pero después tienen una segunda consagración y hacen una alianza y un cordón espiritual con la divinidad llamada Orúmila. Entonces ya cuando entras ahí, es parecido al catolicismo, ¿no? Que tiene los franciscanos, diferentes tipos de... Y esto viene siendo lo mismo, ¿no? Estructuralmente. Pero el babalao es una figura respetada. Sí, no, indiscutiblemente. Y Ok. tiene sus rituales y su manera de trabajar la religión un poco diferente a los demás. Ernesto, lamentablemente el tiempo se nos ha quedado corto, pero te agradezco mucho, amigos de Cuba y su historia. Nos hemos adentrado hoy en un tema maravilloso, un tema imprescindible para entender la historia social y reciente de Cuba. Bueno, reciente no, porque viene desde la esclavitud, esta creencia, ¿no? Y la creencia lucumí ha determinado en Cuba toda una manera de pensar y de creer que, por supuesto, es muy respetable. Sí. Entonces, lamentablemente, no tenemos tiempo para más, los programas son cortos, pero te quiero comprometer para un segundo programa, porque ¿Cómo no? Con mucho gusto. creo que hay que adentrarnos en los santos y en la forma en que se interpreta cada santo. Tú mismo eres Ofá con Changó, ¿no? Que es uno de los santos de más personalidad, pero bueno, no hay más tiempo. Te agradecemos a Eloá Ernesto Pichardo su presencia en Cuba y su historia, y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Gracias, Ernesto, por estar con nosotros. Veremos a ver. Yo creo que sí. Tenemos que De nostalgia.